tú, Quique, que tienes esa experiencia de startup tan potente, Joaquín, que es la parte técnica, y yo que vengo de esa parte de consultoría, hacer proyectos internacionales, etcétera, joder, sería buenísimo juntarnos los tres y pensar en algo. Y ahí nació un poco Taxdown, yo creo, 2018. ¿Cómo captasteis a esos 400 tíos? Pues online y digital, luego levantamos algo de Friends and Family y dijimos, mira, vamos a levantar algo de pasta, le metemos dinero a online y vemos cómo funciona. Nada, yo creo que nunca hemos tenido un CAC más alto, 700 euros de CAC. ¡Qué locura! Joaquín y yo habíamos vivido en Estados Unidos y es verdad que allí nos dimos cuenta que había una empresa privada que se llama TurboTax que hace el 40% de las declaraciones de Estados Unidos. Joder, bestia. Y es gente que no viene condicionado vallas por un programa padre o por haberlo hecho con un asesor, sino que va a coger o a buscar en Google cómo hacer mi declaración de la renta, ¿no? Entonces esa oportunidad para nosotros era muy importante. Y luego vimos algo que estaba sucediendo en LATAM que era muy curioso, que es que a pesar de que son países donde tradicionalmente poca gente presenta impuestos, 1 de cada 10, comparado con España, que es 1 de cada 2, más o menos, está pasando algo... 1 de cada 10. Sí, no presenta ni Dios impuestos. Qué Pero heavy. sí. Yo creo que hay algo que aprendimos o que hemos aprendido, y yo creo que los founders lo hemos empujado mucho, es que si vamos a abrir un país tenemos que estar allí. Estamos en las oficinas de Taxdown con el co-CEO y cofundador Álvaro Falcones. Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa, Álvaro. Un placer. Gracias a vosotros por pensar en nosotros para contar vuestra historia. A mí me apetecía mucho contar vuestra historia porque también he tenido la oportunidad de hablar con vuestro CMO, con Dani Tallón, y entre otras cosas, creo que hay muchísimas aristas muy interesantes que a mucha gente le puede interesar, entre otras cosas, desde el punto de vista del planteamiento de marketing y cómo sois capaces de algo percibido como tan casposo, ¿no? Como es la declaración de la renta, un poco algo más tedioso, más pereza. Es un coñazo. Claro, hacerlo pues más apetecible, más sexy, más fácil y de una manera, pues oye, más actualizada y más en nuestros días, ¿no? Antes de nada, ¿qué es Taxdown? Bueno, Taxdown es la solución y la plataforma que permite a cualquier persona gestionar sus impuestos en un clic de manera sencilla, sin tener dolores de cabeza, preocupaciones, ¿no? Y sabiendo que ahorra el máximo dinero. ¿Cómo llegáis tu socio y tú a... Creo que tú vienes de banca, si no me equivoco. De consultoría. Consultoría. ¿Cómo llegáis a este punto? Porque... Sí, yo creo que somos 3, no 2. Y yo creo que 2 veníamos de consultoría. Ellos son telecos, se conocen en la carrera, estudian juntos la carrera. Y yo con uno de ellos coincido primero como primer trabajo, como juniors en consultoría estratégica aquí en Madrid. Y nos hacemos amigos, pues los típicos que salen a las 9 de la noche, ¿no? Y se van a tomar cervezas y comparten algunas que otras copas. Y en algún momento él, mucho más inteligentemente que yo, Quique, deja la consultoría al año y pico y se va a Japan Talent, que en esos años, ¿no? 2016 o 15, 16, 17, pues no había muchas startups en España y gana mucha experiencia, está allí, trabaja mano a mano con Juan y Felipe, con los coceos. Y Joaquín, que es el tercero en Discordia, cuando termina Teleco con Quique, él en cambio se va a Estados Unidos a ser programador. Nada que ver, carrera técnica, entra a trabajar en una startup que luego la compra IBM, todo esto en San Francisco, en Silicon Valley. Y a mí no sé por qué se me cruza un cable en algún momento de mi carrera y decido que quiero seguir haciendo consultoría, pero que la quiero hacer en Estados Unidos, que quiero irme a San Francisco, que a mí me sonaba como la Roma de este siglo, ¿no? Y aquí es donde todo está pasando y donde las cosas están pasan las cosas. Es así, ¿no? Y entonces me voy allí, cuando me iba a ir, que ese y yo que seguíamos hablando, me dice, oye, tengo un amigo que vive allí, que fue teleco conmigo, que te saque por ahí de juerga. Y yo ahí conozco a Joaquín. Pasamos unos años en San Francisco juntos, yo trabajaba en consultoría, él seguía trabajando para IBM, y a un momento él se vuelve, yo acabo dando 24 vueltas al mundo, estoy hasta el moño de ser consultor, acabo en Arabia Saudita haciendo un proyecto, como digo ahora, era un mercenario y yo pasé a ser un misionario, ¿no? Pero era muy mercenario, también me divertí, aprendí mucho. Y en un momento vuelvo a Madrid y ellos que están aquí, pues les digo, oye, contigo he coincidido, vosotros habéis coincidido siendo telecos, ¿no? Y estudiando juntos. Nosotros hemos coincidido aquí entrando en consultoría y con Joaquín en San Francisco, pero nunca los 3 juntos, ¿no? Y nos vamos a cenar y digo, joder, tú, Quique, que tienes esa experiencia de startup tan potente, Joaquín, que es la parte técnica, y yo que vengo de esa parte de consultoría, hacer proyectos internacionales, etcétera, joder, sería buenísimo juntarnos los 3 y pensar en algo. Y ahí nació un poco Taxdown, yo creo, 2018. Luego nos tiramos un año para decidir qué hacíamos.
pero también nos ayudó mucho a entender cómo trabajábamos uno con otro, ¿no? O sea, partido primero la motivación de querer aprender a hacer algo y saber que, oye, somos gente buena, o creemos que podemos hacer algo por la trayectoria que tenemos y los perfiles, que la idea en sí, ¿no? 100%. Yo creo que lo que nos movió a todos es el poder ayudar a los demás. O sea, teníamos como esa necesidad de decir, oye, tenemos que hacer algo que cambie la vida de los demás, ¿no? Y de ahí nació. Y luego tuvimos un año de pegarnos con 60 ideas, muy quizá a lo consultor. Además no lo cogimos nosotros, yo creo que lo cogimos de estos chicos que inventaron TicketBiz en España, que luego montaron Olairon en el fondo. Michelena, ¿no? Michelena, Sí. etcétera, Ander Michelena y... Bueno, pues yo sabía que ellos habían llevado un proceso, ¿no? Para elegir qué es lo que iban a hacer, y nosotros más o menos seguimos un proceso, empezamos con 60 tonterías y acabamos con 12 y luego 3 que nos metimos de verdad a hacer un business case, y fuimos tan torpes de poner Taxdown la última, cuando es la única que tiene un componente temporal, ¿no? La campaña de la renta empieza en abril y acaba en junio y ya no hay más ventana. ¿Y cómo veis que ahí puede haber negocio? Porque desde luego resolver un pain de la gente, hacer la vida más fácil a la hora de hacer la declaración, perfecto, pero ¿cómo veis que ahí puede haber algo desde el punto de vista de negocio? O sea, había una parte que es que no hace falta ser un genio, que decir, yo... Cualquier persona que tú comentabas con tus colegas, siempre era un tema de coñazo, o sea, nadie quiere hacer esto, ¿no? Y eso era como una primera validación, ¿no? de que esto era algo doloroso para los demás. Luego, Joaquín y yo habíamos vivido en Estados Unidos y es verdad que allí nos dimos cuenta que había una empresa privada que se llamaba TurboTax que hace el 40% de las declaraciones de Estados Unidos. Joder, qué bestia. Bueno, es impresionante. O sea, es verdad que allí nunca se creó un programa padre, que también piensa en el lavado de cerebro. Programa padre es un nombre un poco misleading, ¿no? Ahora es Renta Web, que han cambiado el nombre, que creo que es sano. Pero, joder, vimos que la gente lo hacía con una app en el sofá de su casa de una manera súper sencilla y tal. Y nosotros decíamos, joder, ¿cómo sigue la gente en España utilizando un programa del gobierno que parece MS2, ¿no? En Windows está antiguo, etcétera? Y eso también nos levantó un poco la liebre. Y luego ya volviendo a España, haciendo ese análisis de las 3 ideas, pues cogimos declaraciones de amigos y familia, como 50, y nos sentamos con una asesora fiscal. Por supuesto, nadie sabía de impuestos. Yo he estudiado empresariales, pues lo que me habían enseñado en la carrera, que era básicamente... Yo me acuerdo de hacer asientos allí y decir, esto qué tontería, ¿no? Bueno, ya luego la mente te juega a pasar, ¿no? Y ya no sabes cuándo fue la idea, pero bueno. Y probando con 50 declaraciones de amigos y familia nos dimos cuenta claramente de que muchos de ellos tenían ahorro. Y se habían dejado deducciones y pasta. Y es curioso, porque el borrador que te manda el gobierno, a pesar de que es muy completo y creo que es algo único en el mundo, ¿no? Algo como lo que hace el gobierno en España, la parte de deducciones, que en España hay más de 300 de cada comunidad autónoma pone las suyas, por ir al gimnasio en la Comunidad Valenciana o por ponerte internet en Galicia, pues justo esas venían en blanco. Siempre vienen en blanco por defecto, ¿no? Entonces, a poco que nos metimos nos dimos cuenta de que muchos de nuestros amigos y familia habían perdido dinero, ¿no? Y eso ya fue, yo creo que la chispa que dijo, joder, aquí hay una oportunidad tremenda de devolver dinero a la gente, ¿no? Y hacerles un proceso tan tedioso y, como decías tú, y horrible, pues fácil y sencillo. Hacer sexy los impuestos, que era como un gran reto. Claro, completamente. Y apetecible, ¿no? Un poco con un... A ver, llegáis con algo moderno, un look and feel diferente, ¿no? Molón, no sé, que transmite una frescura, ¿no? Algo más actual. Era un poco eso, ¿no? Además, es un problema que afecta a todos, a 25 millones de españoles. O sea, yo hago un anuncio a las 10 de la noche en la tele y a los 2 que están ahí en el sofá les pegas. O sea, es que lo sufren, lo entienden. Es un producto muy curioso, ¿no? O sea, ¿Y cómo empezáis a validar la idea? Nada, pues bueno, la primera validación fue esa de los amigos que te decía, y luego lo segundo pues fue lanzarnos a la piscina, ¿no? Pusimos, no sé, poco dinero cada uno, 20.000 euros cada uno, yo creo. Contratamos con eso a un intern, a un becario que fue Aitor, que es el empleado número 1 y que sigue estando en la compañía, y a una fiscalista que es Paula. Que ¿Cuántos sois? Ahora vamos a llegar a ser 100 este año, yo creo, y ahora somos como 80. Alrededor de, pues no sé, 20, 80 a nivel de porcentajes entre México y España. Y con esos 3 y nosotros, pues nos lanzamos a hacer un MVP. Por supuesto no llegamos al principio de la campaña de la renta, obviamente. Llegamos casi al final, a mayo, junio. Hicimos 400 declaraciones, que era una patata. O sea, las hubiésemos hecho antes nosotros a mano, básicamente. ¿Y cómo captasteis a esos 400 tíos? Pues online y digital. Luego levantamos algo de Friends and Family y dijimos, mira, vamos a levantar algo de pasta, le metemos dinero a online y vemos cómo funciona. Nada, yo creo que nunca hemos tenido un CAC más alto, 700 euros de CAC. ¡Qué locura! Sí, bueno, también era otro modelo de negocio. ¿A través de landings? A través era Google y Facebook, sobre todo, y utilizamos Unbounce como generador de landings. Y yo creo que donde nos equivocamos, siendo honestos, es en no cobrar. Entonces, lo que hacíamos era, dejábamos calcular el resultado gratis
y solo te dejamos presentar gratis y solo te cobrábamos en el caso de que te ahorrábamos dinero. Es verdad que a 1 de cada 2 le ahorramos 400 pavos de media, que es mucho dinero, siendo realistas, ¿no? Pero ese modelo de negocio yo creo que estaba un poco roto, ¿no? Era pero seguramente el word of mouth os funcionó, ¿no? El decir, sí, o sea, era muy buena adquisición, estoy de acuerdo, claro, ¿no? Para la gente probar gratis, para ver si me devuelven pasta y solo pagar en el success, o sea, en el caso... Amigo, sí, eso ¿no? Es. Y eso nos funcionó muy bien, pero la realidad, ahora viendo todo pasado, ¿no? Todo se puede... Pero probablemente el modelo no era el correcto, ¿no? No sabíamos poner en valor todo lo que había detrás y todo lo que hacíamos. No, esto no, o sea, la máquina no es gratis, el presentar tu declaración optimizada con el máximo ahorro no debería ser gratis, ¿no? Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Pero bueno, era una herramienta también de adquisición al principio, ¿no? Y cuando nadie conocía esto. También hubo un problema muy fuerte de confianza. Yo creo que esto es difícil, ¿no? O sea, la gente no compra, tradicionalmente no están acostumbrados a hacer su declaración con una app, ¿no? Esto no es comprar unos vaqueros en un e-commerce. No, claro. Ese tema de confianza nos costó mucho al principio, ¿no? De hecho, había gente que lo ahorrábamos 1.000 pavos. Ya, no, yo me he ido con vuestro resultado a un asesor por fuera, le he pagado 50 pavos y lo he presentado con él, pero no os preocupéis que el año que viene ya lo hago con vosotros, ¿no? Entonces había... Pero porque no se fiaba. No se fiaba. Claro. ¿No? Claro. Y había como había muchas falsas creencias, ¿no? Por supuesto, hacer una declaración y tus impuestos, hacer una declaración con una app, etcétera, era algo difícil. Pero luego la gente pensaba que el borrador estaba bien, que eso ya se lo daba el gobierno, ¿no? En plan, pero qué tontería, si yo presento mi borrador con un clic, ¿no? Entonces también hubo una labor que ya después, gracias a Dios, después de 5 años... De educación, ¿no? De educación y de explicarle a la gente, oye, que no cuesta nada mirar, ¿no? Y saber que las cosas están hechas bien. ¿Y cómo cómo empezáis a ver que tenéis un negocio que además de tener mercado, puede ser invertible? Porque entiendo que vosotros mismos y decís, oye, chicos, si queremos llevar esto lejos, aquí va a hacer falta meter pasta, ¿no? Total. O sea, yo creo que nacimos con esa idea, ¿eh? Nacimos con esa idea, también Quique venía de Jovan Talent, de haber visto, ¿no? Ese tipo de rondas. Estoy de acuerdo. Y traíamos esa mentalidad. Eran buenos años para basar el crecimiento en inversiones de fondos y esa fue un poco la teoría. Bueno, y sabemos que vamos a perder dinero unos años, pero entendemos que el modelo y los economics, ¿no? Son buenos. O sea, al final piensa que éramos un negocio de software con mucho margen, ¿no? Algo muy tradicional que se hacía empleando pues, gente ¿no? y WhatsApps y correos, pues seguro que había mucho margen de mejora. O sea, ya una asesoría de calle era rentable. O sea, quiero decir, ahora la pregunta es cómo lo hacíamos 100x más rentable y a escala. Y entonces supimos que ese era el camino. Pero nos costó muchísimo. Yo creo que siempre nos ha costado a nosotros levantar dinero, porque es muy difícil para un fondo en un Excel ver que solo hay 3 meses con revenue, ¿no? Era claro, les explota un poco el cerebro. Y yo creo que eso fue difícil al principio, ¿no? ¿Y cómo pudisteis desbloquear eso? ¿Demostrando que había mucho movimiento y que en top line se crecía muy rápido? ¿O? A base de producto y servicio, ¿no? A base de hacer bien las cosas, de que la gente de verdad le hiciésemos su declaración bien, ¿no? Y que eso fuese creando esa bola de nieve que decías tú, ese word of mouth, ¿no? Y yo creo que eso siempre es al menos para los fondos y bueno, para cualquier inversor, el mejor signaling, ¿no? Oye, en vuestro caso me parece curioso que así como la gran mayoría de empresas tienen como un target o un buyer persona muy concreto, como tenéis un producto tan transversal, es decir, que va desde la persona que empiece su vida laboral hasta la que la está terminando, ¿no? Y la diferencia entre ambos, en lenguaje, en tipo, estilo de vida, es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo identificáis primero cuáles son esos early adopters, esos primeros compradores, que entiendo que son más jóvenes que mayores, corrígeme si me equivoco porque fliparía, y luego identificar, oye, ¿cuál me interesa más, el de 18 o el de 55? Es súper complejo. Hay un cuatrillón de alternativas distintas de hacer una declaración de la renta. Que exista la vida son 400 cuatrillones. No está tan lejos y básicamente es por lo que tú decías, o sea, declaraciones hay como vidas. Incluso ya no es ni siquiera 2 personas que han empezado o que tienen momentos distintos de su carrera. Es que puedes tener a la misma persona que han ido al mismo colegio, a la misma universidad, trabajan en el mismo sitio y que tengan declaraciones que son totalmente opuestas. O sea, tampoco es que el entorno diga cómo es tu declaración. Entonces, es un producto tremendamente complejo. De hecho, nosotros de cara a medir, claro, yo no tengo un funnel que todo el mundo hace, el típico carrito de la compra que pasa todo el mundo por las mismas pantallas, ¿no? Es que no es real. Si tú no tienes cripto, pues no pasarás nunca por las pantallas de cripto y así no te molesto con algo que a ti no te importa, ¿no? Es algo que, por ejemplo, la aplicación del gobierno no hace y te obliga a pasar por todas las pantallas, que de repente hay un momento que yo paso por agricultura o minería
Y, joder, ¿quién ha pensado esto, macho? O sea, yo ni soy minero ni agricultor, sí. Nadie le ha puesto todo. Está generando un ruido, una fricción tremenda, ¿no? Total. Entonces, 100% que es un producto tremendamente complejo donde puedes tener cualquier tipo de casuística, pero también, como siempre, hay cierto early adopter, ¿no?, que nos funcionaba muy bien al principio. Entonces, al principio nos centrábamos sobre todo en gente que gana poco dinero, ¿no?, y que vivía en la Comunidad de Madrid. Eso fue como el primer grupo de gente al que atacamos. Y es verdad que empezó a entrar un tipo de cliente entre 20, 30, 35 años que lo que buscaba es que no tenía un asesor, que lo hacía con el programa Padre de Hacienda gratis. Él, ¿sabes?, ni siquiera lo hacía. O sea, le daba un botón, confirmaba y mandaba el borrador. Entonces, esos fueron los primeros a los que les ahorrábamos mucho dinero y que creo que funcionó muy rápido. Pero también nos dimos cuenta de una cosa, que es que ese tipo de cliente tampoco valoraba tanto lo que hacíamos. En muchos casos ya se aprendía el truco, se iba por otro lado, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos ampliando el espectro a intentar tratar otro tipo de clientes que tuviesen problemas de otra manera, ¿no? Al final, ese primer chaval que entra con 25 años, pues no tiene el mismo valor que un tío que hace cripto, inversiones y que invierte cada año en cripto y que tiene un drama con sus inversiones y con calcularlas todos los años, ¿no? Entonces, de un segmento muy concreto acabamos tocando todos los segmentos. Y a día de hoy, fíjate que hemos pasado de un segmento a muchos y ahora estamos otra vez haciendo como introspección de volver a pocos segmentos que nos funcionan muy bien, ¿no?, tener un producto muy bueno para ellos. Porque hacer un producto bueno para todos es muy complejo, ¿no? No, total, claro. O sea, nosotros, por ejemplo, que en Copilot, en la agencia, hacemos distintas cosas. Una de ellas es ese CRO. Es muy interesante cómo en muchos casos a algunos clientes conseguimos entender que su tipología de clientes es gente mayor, por ejemplo, y que el botón en lugar tiene que ser así. Total. Y entonces, en vuestro caso, me parece curioso eso, efectivamente. O sea, que siendo tan transversal, no conozco muchas empresas, sí las hay, pero que pueden tener un tipo de público tan dispar y tan amplio, ¿no? No, es raro. Claro. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacéis? O sea, las decisiones a la hora de... va en función de, oye, tengo mejor entrada, una entrada más fácil a un público concreto más joven de X y voy a ir a por este, o no, sigue siendo un poco, mira, mientras el tema siga creciendo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que mezclamos un poco las dos. O sea, seguimos yendo masivo. O sea, a mí hacer un anuncio a las 10 de la noche en la tele es una receta de éxito. Y digo, joder, a las dos personas les aplica, ¿sabes? Ahora mismo, o uno tiene un asesor de estos tradicionales, ¿no? O usan el programa de Hacienda. Pues, joder, mi producto les va a encajar. Que creo que eso es diferente, como decías tú, respecto a cualquier marca a la hora de hacer masivo. A pesar de ello, creo que también hemos cambiado mucho del masivo a cañonazos a que cada vez hacemos masivo muy medido, ¿no? Cuando hacemos tele en Taxdown, y Dani te lo sabrá contar mucho mejor que yo, pero hay mucho análisis detrás de cuándo hacer tele, en qué momentos, con qué tipo de anuncio, aplicando, ¿no?, o intentando apelar a qué segmentos y con qué mensajes. Eso también lo trabajamos muchísimo y luego hemos pasado a, no es microsegmentación, ahora yo creo que estamos yendo más hacia ese camino, pero a segmentación. Atacamos segmentos muy concretos, pues cripto, que hablábamos antes, freelancers, ¿no?, típicos autónomos que tienen claro, una carga fiscal o cognitiva con este problema más alta, propietarios, gente que tiene casas en alquiler. O sea, ya hemos buscado primeras veces, ¿no? El primero que llega aquí por sale de la uni, va a hacer su declaración, no tiene absolutamente ni idea, ¿no? Pues es el tipo de cliente que atacamos. Y sobre eso intentamos hacer un plan de go-to-market de, oye, ¿dónde podemos encontrar a esta gente? ¿Dónde está? ¿Qué lee? ¿Qué consume? ¿no? O sea, que hacemos un poco de las dos y mezclamos estrategias, ¿no? Luego te preguntaré, porque me interesa bastante, o sea, me parece muy interesante que vosotros efectivamente, como vais a masivo, la televisión es un canal muy interesante para vosotros y lo identificáis bastante rápido, por eso tenéis en el cap table a grandes entes del mundo de la comunicación, que luego sí me gustaría preguntarte lo que me puedas contar. Pero ¿en qué punto estáis y hacia dónde va la compañía? Bueno, yo creo que Taxdown siempre nació con la mentalidad de ser una empresa global. Yo creo que somos el número 1 en España y México, más de 3 millones de usuarios, cientos de millones de pagos ahorrados a la gente. Pues la historia es cómo hacemos esto más grande, ¿no? Y en vez de ayudar a 3 millones, pues a más millones de personas, en vez de estar en España y México, pues quizás en Brasil o en otros países. Yo creo que ese es el camino, y algo que me gustaría recalcar es, no sé si tú estás en esto, pero yo estoy a muerte. O sea, ¿cómo metemos inteligencia artificial en este proceso? Que creo que cuando nosotros planteamos cómo resolver el problema, no existía, ¿no? Y no pudimos verlo de esa manera, pero ahora creo que es el momento de dar una vuelta a todo, ¿no? Y ver, joder, es como Internet. Oye, pues ahora si voy a montar una empresa o quiero continuar con mi empresa, oye, ¿cómo podemos resolver lo que hacemos, pero utilizando inteligencia artificial, ¿no? A la hora de escalar y querer llevar la empresa a otros países, internacionalizarla más, es muy diferente la normativa fiscal española
que la alemana? O sea, tenéis que adaptar mucho el producto si queréis abrir negocio allí. O sea, yo creo que hay dos grandes innovaciones de Taxdown en este problema de los impuestos, ¿no? La primera es, al final no deja de ser, si yo tuviese toda tu información, Kiko, pues esto se haría en el momento. Tú ni siquiera tendrías que hacer nada. Yo lo haría por detrás y te la mandaría. Claro. Entonces, el cómo nos conectamos al gobierno y ayudamos a completar toda tu información es una de las innovaciones. Y la segunda fue que, claro, como yo tuviese que explicarle a un desarrollador un cuatrillón de alternativas para hacer una declaración, pues aquí no acabábamos. Entonces, lo que intentamos fue que fuesen los propios fiscalistas los que programen la ley. Por lo tanto, para mí el concepto de un país y de programar su impuesto no es tan complejo. A nosotros México nos llevó 2 meses. Yo creo que el reto no está tan ahí, sino en entender culturalmente qué es esto para el país. O sea, sí, entiendo perfectamente. La fricción que les genere, ¿no? Si hay, vas por ahí, ¿no? Eso es. La fricción, cómo lo han hecho antes, lo que significa, quiero decir, el programa padre... ¿Lo viven que para como nosotros, un drama o no es como en España? Eso ¿no? es. El programa padre que para ti, para mí, todo el mundo en España le pregunta si entiende qué es, ¿no? Sí, y sí. de dónde viene. Pues en México no hay programa padre. Quiero decir, o sea, culturalmente es otra historia, ¿no? O sea, yo creo que entender bien el problema en cada país y adaptarte culturalmente es totalmente distinto. A pesar de ello, o sea, hacer impuestos sigue siendo un drama en cualquier lado, ¿no? Y, por ejemplo, en México, ¿cuál fue el driver de decisión de abrir México y no Francia? Bueno, yo creo que siempre, por lo menos a nivel de impuestos, ¿no? Y de resolver este problema a volumen, o sea, cuanto más volumen mejor, ¿no? Si podemos hacer más declaraciones y ayudar a más gente a que le devuelvan pasta y a no tener que pasar por este drama, mejor. Entonces, México, Brasil, son países donde hay muchísimas personas, ¿no? Y luego vimos algo que estaba sucediendo en LATAM que era muy curioso, que es que a pesar de que son países donde tradicionalmente poca gente presenta impuestos, 1 de cada 10, comparado con España, que es 1 de cada 2, más o menos, está pasando algo... 1 de cada 10. Sí, no presenta ni Dios impuestos. Qué Pero, heavy. sí. Pero lo que está pasando también es que está yendo a penetración a 1 de cada 2 muy rápido. Está habiendo como 3 millones de mexicanos nuevos cada año que lo hacen por primera vez. País Claro. de 150 millones. La bomba. Claro, 3 millones de personas al año. En España hay 25 millones que hacen la declaración y el año que viene habrá 25 millones 60.000. Sí. En cambio, que haya 3 millones que entran cada año El upside es bestial. y es un momento único en la historia, porque eso no va a pasar en otro momento, ¿no? Y es gente que no viene condicionado, vayas, por un programa padre o por haberlo hecho con un asesor, sino que va a buscar en Google cómo hacer mi declaración de la renta, ¿no? Entonces esa oportunidad para nosotros era muy importante. Y luego hay dinámicas muy bestias en México, por ejemplo, o en Brasil, ¿no? El 80% de la gente que hace su declaración por primera vez tiene un refund, tiene una devolución. En España, normalmente que te vuelvan a pagar es 50-50, pero allí es un 80%, o sea, está muy sesgado, ¿no? Y luego es muy curioso, porque esta gente que nunca presenta en México, a veces cuando yo les hago su primera declaración, no solo les podemos ayudar en ese año, sino en los últimos 5 que nunca han presentado. Y en un 80% de los casos tienen una devolución en esos 5 años. Por lo tanto, ya no solo es que le hagamos la declaración de este año y se lleve pasta de este año, sino que se lleve la pasta de los últimos 5. O sea, allí la verdad es que había una casuística que era única. Y a la hora, por ejemplo, de abrir el país, que vosotros tenéis una tesis y que luego tenéis que validar, entiendo que no llegáis allí, montáis oficina y venga, a ver qué pasa, sino que empezáis a validar desde el punto de vista digital, ¿no? A captar de esa manera, ¿o cómo fue? ¿Cómo empezasteis a abrir mercado allí? Sí, bueno, Quique, que es un valiente, ¿no? Que se fue allí con una maleta y empezó a buscar a alguien que le podéis ayudar. Yo creo que hay algo que aprendimos o que hemos aprendido, y yo creo que los founders lo hemos empujado mucho, es que si vamos a abrir un país tenemos que estar allí. O sea, no vale esto de abrir y mandar un tío y decir, no, pues ahora lo haces tú, ¿no? O sea, ¿no hicisteis un approach primero digital con landings y voy a tratar de meter campañas y a ver qué pasa? No. No. Bueno, o sea, a ver, quizás el primer año de Kiken allí, ¿no? Pues habéis contratado a 2 personas y quizás sí montaron un producto que era más manual. O sea, a alguien le interesaba, pagaba online porque teníamos Stripe ya seteado, etcétera, y luego pues ya veríamos cómo le podíamos ayudar a hacer la declaración. O sea, que sí se parece un poco más a o sea, lo que tú dices. un Stripe vale. Y una web Sí. suerte. Sí. ¿Sabes? Y un Typhon. Yo creo que era un Typhon al principio, el primer año. Y de bueno, ahí muy lean. Estoy de acuerdo. O sea, para gastar poco y testear que funcionaba, y también era... También ¿no? hay que, de alguna manera, a veces haces ciertas promesas a los inversores y a cierta gente de que vas a abrir ciertas cosas, pues oye, era una manera de decir que ya estábamos allí sin tener el coste de abrir un país al completo, ¿no? Muy interesante. Y ya el segundo año pues fuimos a tope a crear producto, a crear un equipo técnico. Algo que sí que hemos hecho muy bien es dejar que México sea autónomo para crear productos, o sea, que no dependa de España para poder construir. Sí, o sea, hombre, aprovechan mucho, ¿no? Entiendo. Pero sí son independientes para crear producto. ¿Y que pensáis que hay más oportunidad de crecimiento por LATAM que en Europa
Porque es un tema Mucho de más. madurez, mercado... Ese es un poco eso, ¿no? O sea, sobre todo ese shift, ¿no? Del no filing al filing. TurboTax en Estados Unidos cazó el filing al e-filing, ¿no? Del filing manual al electrónico. Pues nosotros estamos en México cazando el no filing al filing, ¿no? Esa ola y creemos que es una oportunidad tremenda. Y luego es verdad que en Europa pues tenemos un competidor alemán que también es grande, es un unicorn invertido por Index y nos parecía, ¿no? Pues para que ya nos pegaremos en algún momento, pero para que ahora te vas a pegar y... Os vendrán a tratar de, ¿no? Bueno, ya vinieron a España. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron aquí 2 años y no pudieron competir y se fueron. O sea, Gastaron tendría que muchísimo comprar dinero. el día de mañana. También nos intentaron comprar. ¿Ah, sí? Sí. Y no os interesó. No, yo creo que... ¿Para qué? Sí, ¿no? Que ahora y mañana que hago. No sé. Vale, Yo creo bueno. que sí, bueno, yo creo que los founders sí. aquí al menos... O... Bueno, es coherente ¿no? Lo que pensabais al principio de cambiar. Total. No solamente es quiero hacer algo grande y ganar dinero, sino que verdaderamente impacte y llevarlo lejos, ¿no? Total, y aún yo creo que nos queda un montón, ¿no? Seguro. Oye, creo que ahora estáis empezando a abrir el mundo, explorar el mundo B2B, ¿no? Como un poco benefit para empleados. ¿Cómo funciona eso? No sé si... Yo creo que lo hemos hablado. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de la confianza, ¿no? Que nadie se fiaba de una para hacer sus impuestos? Entonces lo que se nos ocurrió es, coño, perdón por la expresión, pero ¿cómo cogemos una marca conocida, un banco, una aseguradora que ya tiene la confianza de la gente y la apalancamos para traernos confianza? Y entonces empezamos, ese fue el primer motivo. Y luego cerramos un banco el primer año, Evo, que confió en nosotros y que se lo dio a sus clientes, ¿no? Como un perk, un beneficio, o sea, no a sus empleados, sino a sus clientes. Y ahí nos dimos cuenta que podía ser algo grande, ¿no? Y poco a poco hemos ido creciendo durante estos 6 años, casi, no sé, el 30-40% del revenue ya viene a través de empresas. Y la verdad es que a mí me parece la bomba, porque como te decía, lo hacemos a través de clientes, pues yo qué sé, Binance, ¿no? Que sus clientes tienen un follón con impuestos grande, pues Claro. les echamos una mano y les ayudamos, pero desde el empleado es fantástico, porque es un perk, un beneficio, es mejor que el gimnasio. O sea, el 100%, aplica el 100% de la plantilla, te devuelven pasta, te quita tiempo, ¿no? Dedicado a hacer papeleos y dolores de cabeza. O sea, a mí me parece un gran beneficio. Y ahí trabajamos pues con grandes empleadores en España, ¿no? Y con grandes empresas. Joder, qué bueno. Oye, ¿y cómo, te lo he mencionado antes, cómo se llega, cómo llegáis a ver que puede ser interesante incorporar en el cap table a A3 Media, por ejemplo, o a un grupo de comunicación como Mediaset, que creo que están los dos, o no? Sí, tenemos a los dos, que es una suerte, ¿no? Tener a los dos grandes grupos de media en España detrás de la compañía. Pues llega porque venían los alemanes a España y entonces teníamos mucho miedo y que luego lo piensas y al final ha sido un tema de hacer un buen producto, ¿no? Y ganar con producto, pero al principio no sabíamos qué iba a pasar. Venían los alemanes, era una empresa que había levantado 350 millones de euros. Claro, ¿no? claro. Claro, nosotros habíamos levantado 10 y que decir, era otra historia. Y entonces decíamos, estos se van a poner aquí a gastar dinero y tal. Entonces, hacer un acuerdo de media for equity y poder meter pasta en la tele, ¿no? Y crear una marca nos pareció una buena estrategia. Y es verdad que lo hicimos muy bien. Cogimos el dinero de media for equity y antes de que abriese la campaña de la renta, fue cuando sacamos a Pedrerol, hicimos todos los anuncios, etcétera. Y yo creo que no sé si lo contó Dani, pero la prensa y los medios lo llamaron el efecto Pedrerol, ¿no? A estas apps de la declaración de la renta. O sea que de alguna manera nosotros fuimos los que marcamos el camino, ¿no? Pusimos las condiciones encima de la mesa y eso nos ayudó muchísimo. Entonces nosotros hemos tenido una experiencia buena. No sé si lo volveríamos a hacer, ¿no? Volviendo un poco atrás, etcétera. Sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no? Pero en ese momento nos pareció la mejor idea y tuvo su retorno y lo ha tenido siempre y nos lo lleva un montón, no sé qué. ¿Habéis levantado mucho dinero hasta la fecha? 20 kilos y yo creo que vamos a levantar algo más. A pesar de ello, ya somos default alive, como dicen, no necesitamos dinero, que es importante para... ¿Te acuerdas cuando dijimos que empezamos con esa mentalidad de fondos y de endeudamiento y crecimiento? Pues ya no estamos ahí. Entonces es más una decisión de poder tener algo de pasta para poder tomar buenas decisiones si de repente queremos darle más gasolina a un país porque está funcionando muy bien o abrir otro, ¿no? O sea, la mentalidad entiendo que sigue siendo el crecimiento a tope, pero lo más sostenible posible, ¿no? Eso es. Bueno, uno de los objetivos de este año de la compañía es crecimiento rentable, que es un poco lo que tú estás diciendo. Vale. ¿Y eso, los fondos, cómo lo ven? Bien, mientras sigas creciendo rápido, Claro, ¿no? claro. Sí, porque al final ellos lo que buscan es eso, ¿no? Entrar para hacer su múltiplo el día de mañana y este es el juego. ¿Vale? También es verdad que hemos tenido mucha suerte con los fondos que hemos tenido, ¿no? Nos han ayudado un montón, o sea que eso también depende, no sé, habrá malas experiencias, pero las nuestras por ahora son buenas. ¿Sí? Desde el punto de vista de marketing, ya he tenido oportunidad de hablar con Dani y me parece, joder,
súper interesante. A mí que me gusta ese mundillo y toda la parte a lo que nos dedicamos nosotros en nuestra agencia, parte de captación, pero claro, vosotros tocáis muchísimos palos, tanto off como on, en una ventana muy concreta. ¿Qué ocurre el resto del año cuando no estáis en esa fase de campaña de la renta, ¿no? O sea, desde el punto de vista de marketing y de captación. Ha cambiado mucho, ¿no? Quizás los primeros años era mucho de preparación para lo que venía, de retención y de preparación para la campaña, y ahora cada vez más, ¿no? Parte del negocio viene de off-season, de fuera de campaña de la renta, ¿no? Claro. Donde ayudamos a la gente con distintos problemas. Al final, tío, los impuestos están en cualquier cosa que haces en tu vida, o sea, te cambias de curro, te suben el sueldo, o cualquier historia, te compras una casa, o te casas, no sé, tienes hijos, no sé, y eso puede pasar en cualquier momento del año, no en la campaña de la renta. Y yo creo que nosotros nos hemos ido de un modelo quizá one-off, de ayudarte en una cosa en un momento en el año, a de verdad acompañarte para que tomes buenas decisiones a lo largo del año. Yo siempre pongo el ejemplo de que la gente que tiene mucha pasta tiene un asesor fiscal pegado a su culo 24/7 recomendándole qué cosas hacer y qué no. Tax partner un poco, de compañero de confianza tuyo, ¿no? O sea, es lo que buscáis convertir. Eso es. Bueno, tú, la voz de los impuestos o el Trusted Tax Advisor de los españoles, ¿no? Decimos siempre, ¿no? El asesor de confianza de los españoles, que es lo que tú decías. ¿Qué tal os lleváis con el mundo gestoría? ¿Cómo convivís? Yo creo que hay muchas gestorías que utilizan Taxon, que es una cosa buena, o sea, que me alegro un montón. Y creo que es bueno, o sea, creo que nosotros tenemos asesores fiscales, o sea, hay un equipo profesional espectacular de asesores fiscales de primer nivel que ayudan a nuestros clientes o taxers a hacer sus impuestos. O sea, que para nosotros el gestor es lo más importante. Así que yo creo que la relación es muy buena. Y que alguien venga a hacer que tu entorno sea más competitivo, ¿no? Y atraer innovación, yo creo que siempre es positivo. Para ellos probablemente en un primer estadio a muchos les haya costado, sobre todo por, entiéndeme cómo lo digo, muchos probablemente tengan una mentalidad un poco más arcaica, ¿no? Y que venga alguien con un discurso moderno, digital, a quitarme el pastel. Entiendo que a muchos, o sea, bueno, no sé si os ha llegado ese ruido, pero no les habrá hecho gracia, especialmente al principio, ¿no? Luego ya pues es como todo. Hay gente que vive enfadada, ¿no? Y bueno, pero hay otros, en cambio, que valoran muchísimo y dicen, joder, ahora nos damos cuenta de que puedo tener un copilot, ¿no? Como tenemos nosotros para nuestros asesores, que llevamos 3 años trabajando en inteligencia artificial, para que su trabajo sea mucho mejor. O sea, al final no es sustituirlo, sino es potenciarlo, ¿no? Ese copilot, que creo que es importante. Entonces, creo que hay al revés. Hay muchísimos que han visto una oportunidad, han visto ganas de darse cuenta que su trabajo, como decías tú, no es arcaico ni es gris, sino puede ser fresco, puede ser divertido, ¿no? Creo que al revés, que hemos abierto la puerta a muchos otros, ¿no? ¿Y qué tal convivís? O sea, ¿estáis abiertos? Desconozco si lo tenéis, integraciones con otras plataformas tipo Holded que puedan ser complementarias o ¿hay algo así que digáis, bueno, pues tenemos alguna colaboración con X empresa porque es estratégico? ¿Existe alguna? Existe sobre todo con bancos, ¿no? Con bancos. Brokers o empresas de inversión, ¿no? Donde pues, va ligado íntimamente a nuestro negocio. Yo al final, para poder calcular bien tu declaración de la renta si has invertido en cripto, necesito o que me pases todos tus papeles de dónde has invertido o que me conectes a tu Binance o a tu Coinbase. Pues ese tipo de integraciones para nosotros son muy importantes, ¿no? En el mundo cripto creo que tenéis ahí un filón interesante, ¿no? Sobre todo por esa parte de que todavía identificado por parte de la administración como algo turbio, etc. Y vosotros entiendo, por lo que te entiendo, que lo abrazáis bastante, ¿no? En el sentido de, oye, sé que hay mucha gente que va a apostar por esto, yo lo que quiero es ayudarle a hacerlo bien. Eso sí. Hay muchos conocimientos que nadie entiende nada, ¿no? Y además ha habido mucho inversor de cripto primerizo, ¿no? Que le cuenta a un amigo en el bar, oye, esto de Bitcoin es la bomba, invierte y no se da cuenta, o le cae un airdrop o un ¿sabes? Una cosa de estas y no entiende qué es, un NFT, ¿no? Pues tienes que tributar y tienes que pagar por ello. Y vosotros lo atacáis, o sea, lo veis como una oportunidad y que lo tenéis que hacer, ¿no? Total. O sea, nosotros donde más podemos ayudar a la gente es en temas complejos, ¿no? De impuestos. Oye, ¿hacia dónde va la compañía? Bueno, yo creo que la visión de la compañía es liberar el mundo de la burocracia. O sea, empezamos con impuestos porque nos parecía muy obvio. Son 25 millones, un drama para todo el mundo. Perdemos 9.000 millones de euros, estimamos, ¿no? Que los españoles se dejan en la declaración de la renta. O sea, era un problema muy grande, ¿no? Y además va desde hace tiempo. Yo creo que las primeras tablillas así de escritura eran me debes 3 fanegas de trigo, 4 vacas y era impuestos. O sea, problema gordo y antiguo. Y nos parecía muy interesante, pero hay otros. No sé si tú, o sea, cualquier cosa que tienes que hacer con
con el gobierno suele no estar optimizado, ¿no? Entonces yo creo que con tecnología podemos ayudar muchísimo desde la empresa privada a mejorar ese tipo de cosas. No sé si tú has tenido que enfrentarte a hacer algún trámite últimamente. Lo odio, o sea, lo tengo yo gestor y... Bueno, vale, validación de mercado, ¿no? Sí, no, total. Pero además es que me da una pereza terrible y sé que es una cosa súper importante, entonces lo que trato de hacer es, pues te soy sincero, yo lo hago con un gestor y porque me da confianza, ¿no? Y este es el motivo. Ahora bien, claro, si hay un ente, una empresa que puede hacer lo mismo de forma digital, que hable mi idioma y que además me consiga ahorrar dinero o por lo menos hacer las cosas bien y que el día de mañana Hacienda no me tire las orejas, pues que me parece que está total. Y que si quieres un asesor, también tenemos un asesor que te habla contigo, ¿no? Y te puede tener tranquilo. O sea, que creo que es ese mix entre poder hacerlo en el sofá de casa con una app y si de verdad quieres hablar con alguien, no tener que tener que ir a una oficina en un tercero con un cartel, ¿sabes? Videollamada, WhatsApp o lo que tú necesites para que se resuelva. Pero sí, es que lo de los trámites, tío, yo creo mucho en la ayuda pública. O sea, creo mucho en que la inteligencia artificial va a hacer que mucha gente no tenga que trabajar, ¿no? O creemos mucho. Y eso significa que alguien va a tener que subsidiar a toda esta gente. Y eso se va a hacer yo creo que en forma de ayudas públicas. Pues el facilitar que esas ayudas lleguen a la gente también me parece un gran reto, ¿no? Todo el cambio que va a haber ahora con respecto a esa facturación electrónica, etcétera, ¿a vosotros os afecta? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por esa parte de autónomos que hacemos, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Para nuevos players que quieran entrar en el segmento de autónomos o de B2B, pues, o de empresa, ¿no? De impuestos de empresa, pues es una oportunidad para subirse. Es un shift tectónico tan grande, ¿no? A nivel de arquitectura. En México ya lo tenemos, ¿eh? En México hay factura electrónica y funciona espectacularmente bien, incluso para particular. O sea, tú cualquier cosa que pagas, el médico, se queda una línea de código, ¿no? De que has pagado una factura en tal médico, tal día, en tal hora, o sea, es bastante interesante. Pues yo creo que en España va a suponer también un cambio, ¿no? Sí, a nosotros nos afecta mucho. ¿Dónde ves, y ya acabamos, a TaxDown dentro de 5 años? En 5, yo me lo imagino mucho en 50, o en 100. Que nunca he escuchado a un emprendedor que quiera hacer un negocio grande, ya en una entrevista, hablando con él, que piense en su empresa en tan a largo plazo. O sea, tú te ves aquí dentro de 30 años. Sí, bueno, me encantaría, eso sí, ¿no? Bueno. De la manera que yo me lo imagino, ¿no? Si luego es otra, luego es AliExpress, pero no sé, yo me encantaría que TaxDown pues fuese quizás esa inteligencia artificial que ayuda a hacer la vida de los demás más fácil y hacer que esa parte burocrática que tienen los países, los gobiernos, pues desaparezca. Yo estoy convencido, espero que mis hijos, tengo 2, estoy esperando la tercera, que es lo más importante. Yo también tengo 2. Pues, enhorabuena. Joder, mil gracias. Y pues yo espero, tío, que ellos no tengan que pasar por... Que cuando les cuente que yo tenía que ir a comprar un sobre en la administración para presentar un escrito, no sé qué, les parezca como cuando ahora le cuentas a la gente que llamabas a casa de las chicas que te gustaban, ¿no? Y llamabas a su casa y te cogía el padre. A la gente, los niños de ahora no lo son capaces de comprender, ¿no? Total. Oye, pues nos vamos a ir con los bomberos, aprovechando. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Me parece súper interesante todo lo que nos has contado y ojalá dentro de 25 o 30 años podamos decir, pues a mí Álvaro me lo contó en Bajando al Barro y bueno, pues que ojalá os vaya muy bien. No, nos volvemos a sentar y lo vemos, pero mil gracias a vosotros por el tiempo y por el programa, que a mí me encanta, o sea que nada, gracias.